Hola, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar viendo dos cuestiones que son esenciales para la ética pública. Recordemos que la ética pública es algo es un aspecto del derecho que regula las conductas de los funcionarios y que tiene una doble finalidad, como siempre digo, en primer lugar, que eh, no, no existan situaciones de corrupción, de que no existan situaciones de negligencia por parte de quienes asumen funciones públicas, pero también, y muy importante, es que tengan conductas tales que la ciudadanía no sospeche, que no impacten en la credibilidad de los propios funcionarios y de las instituciones de la República. Entonces, como vemos, y esto es algo central de la ética pública no se ocupa solamente del ser, sino también del parecer. Eh, en este sentido, eh, vamos a analizar la cuestión de la idoneidad del funcionario público, por un lado, y por otro lado, la cuestión del nepotismo. Son cuestiones que están vinculadas, que en algún punto se tocan y que tienen que ver en gran medida con eh, el tema del acceso del ciudadano a la función pública, pero también en muchas oportunidades suele ser un motivo o debiera ser un motivo para que el ciudadano sea excluido de la función pública cuando no se cumplen requisitos de idoneidad o cuando se demuestra que existió una situación de nepotismo en la designación. Eh, Vamos a ver entonces que la Constitución Nacional nos habla de la idoneidad. Bueno, antes que nada ahí tenemos el concepto de idoneidad. No sé si lo están viendo. El concepto de idoneidad, de acuerdo a la definición de la RAE, significa adecuado y apropiado para algo. Y ahí hay que hacer una distinción, porque normalmente se cree que eh, que la idoneidad es solamente una cuestión de aptitud profesional. Y no es así, porque puede no ser adecuado y puede no ser apropiado para una determinada función pública alguien que no está moralmente capacitado para esa función. Eh, Vamos a ver además que la Constitución no distingue entre idoneidad moral o idoneidad profesional. Simplemente en el artículo 16 habla de la admisibilidad de los empleos sin otra condición que la idoneidad. Eh, y después, muy importante también, en el artículo 36 de la Constitución, se habla de cuestiones que a mi criterio inhabilitan moralmente para el ejercicio de la función, que es eh, cuando establece que los autores de actos contra el orden constitucional quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos, quedan excluidos del indulto, de la conmutación de penas. Bueno,
ahí están viendo cuáles son las consecuencias. Es muy importante ese artículo porque es un artículo que prácticamente lo que establece es una norma de carácter penal. Cuando la Constitución lo hace es porque es algo realmente central. Obviamente, el Código Penal lo receta esto, pero también dice que atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento ilícito, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen a ocupar cargos o empleos públicos. Bueno, esa, esa inhabilitación es consecuencia de una comprensión de la idoneidad amplia, de una comprensión de la idoneidad que incluye la cuestión moral, porque si lo restringimos a lo profesional, no habría motivo para impedir que un señor que robó, si es muy bueno en lo suyo, en sus capacidades intelectuales, bueno, que sea incorporado nuevamente a la función pública. Y no es así, no debería ser así. Entonces, vemos que ya en la Constitución, de alguna manera, está reconocida la cuestión de la idoneidad moral, además de la profesional. Bueno, y ahora vamos a ver que en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública tenemos como criterios de permanencia en el cargo la honestidad, la probidad, la rectitud, la buena fe y la austeridad republicana. Son todas cuestiones que no hacen estrictamente a los conocimientos, al intelecto, sino que también hacen a la cuestión de la idoneidad moral. Y como vemos, el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información, perdón, de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, establece que la no observancia de ese tipo de principios implica son un requisito de permanencia en el cargo, es decir, ponen en riesgo su incumplimiento, la permanencia en el cargo. Bueno, analizado el aspecto de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, vamos a ver que está también el Código de Ética de la Función Pública, que bueno, acá establece varios principios. Primero que habla de la idoneidad. Ahora, acá empezamos con los problemas, porque fíjense de qué manera identifica la idoneidad, de qué manera la define. Dice que la idoneidad está entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio a la función pública. Es decir, ya establece claramente, sin ningún tipo de duda, eh, qué es la idoneidad. Obviamente, hay que decirlo, este Código de Ética de la Función Pública es un decreto, tiene la debilidad de todo decreto, ¿no? Eh, bueno, el artículo 14 habla de aptitud, eh, eh, de que existan procedimientos para corroborar la idoneidad y que ninguna persona pueda aceptar un cargo para el que no tenga aptitud. Fíjense que ahí la idoneidad, la falta de idoneidad profesional puede también derivar en una falta de idoneidad moral. Si yo acepto un cargo para el que no estoy capacitado y sé positivamente que no estoy capacitado, estaría incurriendo también en una falta de idoneidad moral que después me puede ser eh, exhibida como motivo para un corrimiento de la función, ¿no? Bueno, después habla del honor, de la dignidad y el decoro. Eh, con respecto a la dignidad y decoro, eh, fíjense, habla de que en su trato con el público y con los demás funcionarios debe conducirse en todo momento con respeto y corrección. ¿Eh? No se está usando últimamente este artículo.
O el honor, el funcionario público que se le impute la comisión de un delito de acción pública debe facilitar la investigación, implementar las medidas administrativas y judiciales para esclarecer la situación a fin de dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo. Bueno, ahí está claro, ¿no? La cuestión, lo que hablamos del ser y parecer. Acá hay una cuestión de protección de la dignidad del cargo, de la institucionalidad. No es solamente la imagen del funcionario lo que está en juego. Están en juego las instituciones. Eh, Luego la tolerancia que el funcionario público debe observar ante las críticas, también hace mucho que no se usa. Bueno, y en un rato vamos a pasar a los tipos de idoneidad, a ver si podemos ingresar por acá. Eh, bueno, esto es en cuanto a la legislación general. Después lo que vamos a ver ahora es que hay normas específicas en algunas legislaciones. No hemos tomado todas porque sería imposible abarcarlas, pero sí algunas que son eh, destacables porque además refieren a organismos de control, organismos anticorrupción, eh, y donde vamos a ver que en algunos de ellos no solamente está presente la cuestión de la idoneidad moral, sino que también, perdón, no solo está presente la cuestión de la idoneidad profesional, sino que también vamos a ver que se incluyen aspectos de la idoneidad moral. Bueno, vamos a continuar entonces, a ver si lo están viendo ahí. Bien, bueno, los tipos de idoneidad y los ejemplos, vamos a ver en la UIF, en la unidad de información financiera, cuando habla de idoneidad profesional, exige un título de grado universitario, dice que preferentemente en Derecho o en disciplinas de ciencias económicas o informáticas, que tenga antecedentes técnicos y profesionales en la materia, es decir, no solamente capacitación, sino experiencia. Todo eso hacia lo profesional. Ahora, el tema de la idoneidad moral lo aborda para la destitución del funcionario. Estos son funcionarios que tienen mandato, entonces pueden ser destituidos con causal, y dentro de la causal está lo que llama el artículo 9 de la ley 25.246, la inhabilidad moral posterior a su designación, ¿no? Es decir, incurre en una conducta que no es ética y podría ser impugnado y podría ser cesado en el cargo eh, en función de esa conducta. Después tenemos a la Oficina Anticorrupción, que, bueno, fue variando a lo largo del tiempo. Primero era solo para abogados, luego se incorporaron otras profesiones, luego volvió a ser solo para abogados, pero hoy requiere ser abogado, 6 años en el ejercicio de la profesión, ahí habla más de la experiencia, ¿no? O en el Ministerio Público Fiscal, o en el Ministerio Público de la Defensa, o en el Poder Judicial. Eso para quien conduce la oficina, y después eh, dice que a los profesionales que se desempeñen en el área tengan especial versación en derecho, sociología y otras ciencias. Ahora, cuando vemos idoneidad moral, no tiene normas específicas, lo cual no quiere decir que no apliquen, porque obviamente la Constitución genéricamente y el decreto que establece el Código de Ética de la Función Pública así lo ordenan, de tal manera que el hecho que no exista una precisión en este aspecto no obstaculiza la posibilidad de invocar un incumplimiento de orden moral o una falencia de orden moral para
una destitución del funcionario. Bueno, luego tenemos la AGN. Vamos a ver, título en cuanto a idoneidad profesional, exige título universitario en el área de ciencias económicas o el derecho, probada especialización en la administración financiera y control. Y luego introduce también el tema de la idoneidad moral cuando dice que no podrán ser designados auditores generales personas que se encuentren con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal. Bueno, claramente estamos hablando de una idoneidad moral. Luego tenemos la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde se exige que el procedimiento de designación sea público, abierto y transparente y garantice la idoneidad del candidato. Y en el artículo 23 exige que el candidato presente antecedentes que acrediten la idoneidad para el ejercicio de la función. En cuanto a idoneidad moral, bueno, dice que puede ser removido por mal desempeño, bueno, eso sería más del orden de lo profesional, pero por delito en ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Bueno, ahí claramente estamos ante una causal de falta de idoneidad moral. Bueno, eh, hasta aquí lo que es la normativa. Eh, Vamos a ver que hay situaciones también para analizar en cuanto a lo siguiente. En primer lugar, no todos los funcionarios tienen, o no todos los organismos del Estado, mejor dicho, tienen perfectamente arreglado la cuestión de la remoción por situaciones de inhabilidad moral, o inclusive para verificar el acceso del funcionario al cargo. En muchos casos son temas opinables. eh, y también, hay que decirlo, hay una cuestión que es la relación entre la imputación que se hace, de tipo moral, el reproche moral que se hace, y la función específica que se cumple. Porque si nosotros vamos a excluir a una persona de un cargo por algún incumplimiento de orden moral, en principio debiera estar relacionado ese incumplimiento, si no es grave, si es un delito gravísimo, obviamente no importa que tenga relación con la función. Pero digamos, esto tiene toda una graduación, porque no es lo mismo eh, alguien que comete una falta ética en el ámbito de su vida personal, pero que excede, se hace pública, y esa falta que se comete en el ámbito de su vida personal tiene relación con la función que cumple. Bueno, yo entiendo que ahí hay una afectación de la credibilidad de la función que cumple, del organismo y de su credibilidad como funcionario para llevar adelante una gestión. Eh, Vamos a ver entonces dos noticias que salieron, que son dos ejemplos muy claros para explicar esto que les estoy contando. A ver, vamos a ver un segundo.
Bien, fíjense esto. Esto es una noticia del diario Página 12 que dice, un experto en trabajo en negro se titula. El funcionario porteño que controla el trabajo ilegal fue condenado por tener empleados informales. ¿Eh? Este señor tenía una condena personal porque tenía un estudio jurídico donde un empleado le hizo juicio laboral porque estaba en negro, ¿no? Entonces, en paralelo, él estaba cumpliendo una función que, entre otras cosas, era la de perseguir el trabajo en negro. Entonces, fíjense cómo, más allá de que es una cuestión personal, es un incumplimiento personal de su vida profesional no vinculada a la función pública, pero fíjense cómo eh, impacta en la credibilidad, porque nos encontramos ante un funcionario que fue en contra de todo lo que tiene que lograr, de todos sus objetivos de gestión. Ahora, pensemos un funcionario que pierde un juicio laboral por trabajo en negro, que está en un área de cultura, digamos, por ejemplo. Quizá no impacta tanto. Quizá no impacta tanto porque su tarea no está estrictamente vinculada a la persecución del trabajo en negro, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo. Bueno, obviamente este funcionario siguió en su cargo, ¿no? En ese momento no había normas específicas no existía la ley de integridad pública de la ciudad. eh, y bueno, decidieron que siguiera en el cargo pese a ese pequeño escándalo que se había armado. Eh, bueno, el otro caso, también bastante conocido, una ministra de Educación de San Luis. La ministra de Educación de San Luis se filmó después de haber fumado marihuana. Me fui a Marte, dice. Bueno, eh, estaba de viaje en Europa, se filmó, mandó un video a algunos amigos, se ve que no eran tan amigos porque lo viralizaron, y bueno, el tema es que, bueno, había gente que opinaba, bueno, lo hizo en un país donde además es legal fumar marihuana, en ese momento era ilegal en Argentina. Es un país donde es legal fumar marihuana, eh, o drogarse con otras sustancias también. Lo hizo en su vida privada. Ahora, eh, creo que no pasa por si lo hizo o no en su vida privada, pasa porque el hecho de que se haga público afecta a su función, porque es un ministerio, el de educación, que entre otras cosas tiene que dar pautas de salud a los niños y bueno, una de esas pautas obviamente es no caer en la droga. Entonces, bueno, también estábamos en una situación que por ahí quizá un funcionario que, eh, no sé, que hubiese trabajado en el INADI, era otra cosa, nadie le iba a cuestionar nada. Pero bueno, son para que vean que son sí cuestiones en muchos casos opinables. No, normalmente las cuestiones de ética pública se vuelven objetivas cuando hay algún tipo de sanción sobre el funcionario. Entonces, bueno, la ley puede decir si tiene causa penal, si tiene sentencia, si tiene, eh, no sé, se me ocurre, si tiene multas de tránsito y es un señor que está a cargo del área de transporte y le vienen
50 multas de tránsito sin pagar. Bueno, obviamente, también. Pero la cuestión objetiva normalmente pasa por una sanción que no está directamente vinculada al ejercicio de la función, pero que sí lo afecta en cuanto a su capacidad moral de conducir un organismo y, y de ser creíble ante la sociedad, ante quienes le deben respeto, ante quienes tienen que aceptar sus órdenes porque es el superior jerárquico. Bueno, eh, la idea obviamente, a partir de que existen organismos como la Oficina Anticorrupción, que se ocupa de cuestiones de ética pública, que puede solicitarle al Poder Ejecutivo que requiera la renuncia de un funcionario, o que según el caso podría requerirle al Congreso de la Nación que avance con un juicio político. Bueno, son cuestiones que, como decía antes, son opinables, pero que tienen una recepción normativa más allá de lo que muchos creen. Bueno, hasta acá que estamos viendo el tema de la idoneidad. ¿Alguien le interesa comentar algo, preguntar algo, cuestionar algo de lo que se dijo? ¿Seguimos entonces? Bueno, seguimos. Eh, Vamos a ver entonces la cuestión del nepotismo. Bueno, ahí vamos. Luego les voy a pasar el documento que contiene la mayor parte de las normas a las que estamos aludiendo, que es este que les estoy mostrando acá. Disculpen que apareció acá algo que tengo que sacar, si no, no podemos avanzar. Bueno, disculpen, va de nuevo, ¿eh? Bien, bueno, nepotismo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado el Código de Ética de la Función Pública, que es un decreto, y que habíamos hablado de la debilidad del decreto, de la debilidad institucional que tiene un decreto para este tipo de normas? Bueno, el decreto 41 del 99, en su artículo 43, habla de nepotismo o favoritismo. Y fíjense cómo lo define. Acá dice que el funcionario público no debe designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo, prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado. Esto es lo mismo que decir, eh, no me importa si es amigo, pariente o no, respeté el artículo 16 de la Constitución que dice que tiene que ser idóneo. Es decir, este artículo es una simulación de norma antinepotismo. En realidad no agrega nada nuevo. Eh, y además cuestiona solo una parte del nepotismo, porque simplemente refiere a que el, el amigo o pariente
preste servicios en la repartición que está a cargo del pariente o amigo que lo designa. Y estas cosas a veces no funcionan así. A veces hay designaciones cruzadas, donde el funcionario A designa al pariente del funcionario B y el funcionario B designa al pariente del funcionario A. Y por ahí hasta se pueden agregar más variables, pero es decir, eh, sobre todo para las altas jerarquías, no resulta difícil lograr que entre un pariente en otra dependencia que no esté a cargo del interesado en colocar al amigo o pariente, ¿no? Eh, bueno, y acá veíamos lo de lo que es la ética pública, ser y parecer. Es una cuestión a analizar, porque hay quienes cuestionan esto y con fundamentos. Hay quienes cuestionan que no se puedan designar a parientes. eh, Van por el lado habitualmente de el derecho que el pariente tiene, si es idóneo, a estar en un cargo y a no padecer un cercenamiento de sus derechos por el simple hecho de que tiene la mala suerte de que el padre, la madre, el tío, quien sea, está ocupando una función pública de relevancia. Eh, Frente a esto hay, digamos, otra postura que es la que más me convence en lo personal, que es la de respetar la cuestión del ser y parecer. Es decir, eh, se trata acá de ver si es más importante la credibilidad de las instituciones o la situación particular y transitoria de una persona que no puede ingresar a determinados empleos públicos porque tiene un pariente en un cargo de relevancia dentro del Estado. Obviamente, frente a esto hay distintos criterios. Eh, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eh, establece cuando ingresa un pariente de un funcionario en su ley de integridad pública un especial control de su idoneidad. Es decir, se le pone la lupa a esa persona y hay todo un procedimiento especial, que no se lo hacen a cualquiera, destinado a verificar si ese funcionario, si ese funcionario recién nombrado con parentesco tiene algún tipo, tiene realmente las condiciones para excluir, para excluir cualquier duda de cuál fue el motivo de su designación. Ahora el tema que, a criterio de algunos, entre los que me encuentro, no pareciera que eso sea suficiente para dotar de credibilidad a la institución. eh, Prácticamente con cualquier persona que hablemos, eh, nos va a decir que eso le resulta eh, algo sospechoso en todas las situaciones. Eh, y bueno, y ese es el principal motivo, ¿no? Porque en definitiva la finalidad de esta norma es que la gente confíe en sus instituciones y cuanto más estricto no, seamos con estos temas, pareciera que mayor confianza va a tener eh, la ciudadanía. Pero de todos modos, es un tema, es cierto que es un tema opinable y que importa una
vulneración un cercenamiento, al menos provisorio, de un derecho del pariente, si es una persona realmente idónea. Otro argumento que suele darse es que no había alguien tan idóneo como esa persona para ocupar el cargo y el funcionario no tuvo más remedio que designar al pariente muy a su pesar. Bueno, eso suele ser menos creíble que lo otro. Pero, como les dije, es un tema opinable. Bueno, a raíz de un hecho que no estaba contemplado jurídicamente, durante el gobierno de Mauricio Macri se dicta el decreto 93 de 2018, donde se prohíbe designar a personas bajo cualquier modalidad en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado, con el presidente, con el vicepresidente, con el jefe de gabinete, con los ministros y con funcionarios de rango y jerarquía de ministros. Bueno, esto incluía también al cónyuge y a la unión convivencial, ¿no? Era bastante amplio. Fíjense que acá los funcionarios que quedaban pedados de designar parientes eran los de más alta jerarquía, pero eh, ¿qué pasa? No, eh, no era solamente en su dependencia, en su ministerio o en su área, era en todo el Estado Nacional, en todo el sector público nacional. Eh, Era una norma en su letra, era una norma que podríamos decir que era un buen comienzo para luchar contra el nepotismo, pero tenía un vicio de origen y es que era una norma dictada por decreto, es decir, tenía una debilidad de jerarquía, ¿no? Eh, entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Que como norma de igual jerarquía posterior deroga la anterior y norma especial deroga norma particular, principios básicos del derecho, existía la posibilidad de dictar decretos que para ese caso concreto saltearan el decreto antinepotismo de Macri. Y así lo hace Alberto Fernández cuando, por medio del decreto 225 del 2022, designa a la hermana de un ministro en la función pública, invocando su probada idoneidad y por lo cual esa probada idoneidad justificaba apartarse del criterio general. Eh, bueno, como verán, ahí está, la debilidad del decreto hace que se pueda incumplir en determinados casos y bueno, se incumplió en este caso se evadió el cumplimiento. Ahora, recientemente, el decreto 12 de 2023 de Milei modificó el decreto antinepotismo de Macri. Es decir, eh, para designar a la secretaria general de la presidencia, que tiene parentesco con él, que es su hermana, no hizo lo que había hecho Alberto Fernández de dictar un decreto particular, excepcional, por ese caso concreto, eh, ni invocó las particulares condiciones académicas y demás que asistían a esta señora para ocupar el cargo,
sino que directamente modificó el artículo primero del decreto de Macri. Fíjense que el decreto de Macri hablaba de todo el sector público nacional. Es decir, alguien que tuviera parentesco con el presidente y los ministros no podía trabajar en ningún lugar del sector público nacional. Ahora, con la redacción eh, que aplica el decreto 12 del 2023, dispónese que no podrán efectuarse designaciones o contrataciones bajo las modalidades de las leyes 20.744, sus modificatorias y complementarias, y 25.164, y su decreto reglamentario 1421, y su modificatorio. Bueno, de personas, bueno, me parece que hay un error acá en la transcripción del decreto, pero bueno, en definitiva lo que está diciendo, como verán, es que no se van a poder designar personas que tengan vínculo con el presidente, con el vicepresidente y con los ministros en todos aquellos cargos que son de planta, los cargos que son de planta transitoria, es decir, los denominados cargos no políticos. Se habilita la designación en cargos jerárquicos. Es decir, se da la situación de que un hermano, un padre, un hijo del presidente podría hasta llegar a ser jefe de gabinete, pero eso sí, no podría ocupar un cargo donde gane 500.000 pesos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Fíjense cómo de alguna manera hasta se desvirtúa el sentido de la norma, porque eh, no se advierte cuál podría ser la justificación desde el punto de vista eh, legal, desde el punto de vista de los principios de la igualdad ante la ley y de los principios de ética pública, para que esta prohibición eh, aplique solo para los funcionarios que son los llamados funcionarios de carrera o los funcionarios designados eh, por vía de contratación, de contratos temporales. No, pero sí se puede para los funcionarios de elevadas jerarquías, que casualmente son los que más impactan en la afectación de la credibilidad pública. Porque realmente no es lo mismo si yo designo, si un presidente designa a su hermano, a su papá, a su mamá, en un cargo de alta jerarquía, que si, bueno, fue a parar a una repartición donde cumple una tarea importante, pero por ahí que no está por ahí bien remunerada, que es casi que sería visto hasta como una curiosidad, pero realmente, eh, eh, bueno, este decreto que original de Macri, que era un intento por modificar al menos parcialmente la situación en la que está la cuestión del nepotismo, bueno, tenía sus debilidades y esas debilidades fueron aprovechadas porque evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con que no se designe a parientes dentro de la estructura del Estado, a parientes de los altos funcionarios, o
a veces no están de acuerdo que los hagan los otros, pero los propios sí. Eso también es algo que juega, ¿no? Eh, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto de esta normativa, de los criterios, de lo que hemos hablado. Bueno, vamos a salir de dejar de compartir. A ver, un segundo, voy a ver los mensajes. Bueno, acá me preguntan si hay proyectos de ley para mejorar el sistema. Sí, hay algunos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación de ley de ética pública que incluyen la cuestión del nepotismo. Eh, bueno, qué es la forma en la que habría que proceder. Es decir, si esto tuviera realmente una jerarquía legislativa, eh, no estaríamos permanentemente expuestos a la desnaturalización de las normas de este tipo. Eh, Acá pregunta si en las provincias y municipios tienen alguna norma parecida a las nacionales. Eh, Hay unas cuantas provincias que tienen normas de ética pública, eh, no todas abarcan la cuestión del nepotismo, y hay provincias donde realmente el nepotismo es la norma. Bueno, recordemos que a veces cuando son sociedades más chicas es más fácil que se caiga en eso. Eh, Acá hay claro, exactamente esta frase que Sabina me dice acá, podría ser idónea, pero no deja de ser nepotismo. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, acá, Daina, a ver si, yo no sé si te puedo dar. Perdón, le damos la palabra Aguard- a Ahí Daina. está, Ay, ¿me listo. escuchan? Perdón, perdón, me olvido de sacar el Ahora silencio. sí, ahora sí. Es una pregunta más vinculada a la primera parte de la charla. Yo llegué un poquito tarde, entonces creí ¿Cómo que no? no se iba a tocar el tema, se tocaba después. Estamos hablando sobre también temas de la moral y sacar a funcionarios públicos de la función. Yo quisiera Sí. saber si esto lo han visto, si hay jurisprudencia o qué tiene que ver con referencia a todas las leyes de protección con género. Como por ejemplo, a mí me está pasando que estoy acompañando a un colega con que un fiscal no le interesa una causa de violencia de género económica. El fiscal no le importa y entonces tengo el colega que ya redactó el requerimiento de elevación a juicio, pero necesita que el fiscal dé el paso de o pedir indagatoria o sobreseimiento y empezar a avanzar, porque ya casi estamos cerca de la prescripción. Entonces, estamos frente a eso en que el fiscal dice abiertamente como que no le importa. Quisiera saber si hay alguna especie de jurisprudencia, algún antecedente, o si ustedes mismos lo han visto en la vida profesional. No, yo lo que. Acá hay una cuestión, y esto es una posición muy personal. eh, Obviamente puede que estés en total desacuerdo con lo que te voy a decir, pero Puede yo, yo pasar. lo que, yo lo que creo es que eh, a veces se empieza por lo particular en vez de ir por lo general. Nosotros asistimos en los últimos años
a una eh, cursos obligatorios de género, todo legal, todo dentro de la ley, pero cursos obligatorios de género, eh, prácticas de denuncias por esos temas. Bueno, y la verdad, yo no veo que haya el mismo ímpetu, o que haya habido el mismo ímpetu desde el Estado Nacional de profundizar en cuestiones de ética pública, en cuestiones de procedimiento administrativo, que los funcionarios y empleados públicos muchas veces desconocen normas básicas, tanto de ética pública como de procedimiento administrativo, porque en definitiva, ¿qué implica la ética pública? Implica que no exista un desvío de poder, que vos no utilices lo que es de todos como una finalidad personal particular. Si vos, y lo que se denomina violencia de género, cuando tratan de definirlo en la ley, o cuando lo definen en la ley, básicamente se requiere que quien agrede sea una persona que tenga poder sobre el agredido. ¿Eh? Y digo el agredido porque podría ser tanto una persona, te podría ser tanto un hombre como una mujer. Eh, entonces, y porque no uso lenguaje inclusivo, además. Entonces, Bueno, acá se eh, entiende, ¿no? Yo no me ofendo ni claro, nada con el tema no, no, ese, está yo bien por necesito eso, algo pero en general. aclaro que no uso lenguaje inclusivo. Bueno, entonces, a lo que voy es que eso está en lo general, está clarísimo que lo que se llama violencia de género en el marco de una relación laboral dentro de la función pública es claramente una violación a la ética pública porque es una utilización del poder que te otorga, que te reconoce el Estado para que vos lo ejerzas en función de una gestión pública y vos lo utilizás para una finalidad agresiva, discriminatoria, la que vos quieras. Entonces, sí me parece que muchas veces se hace hincapié en un solo aspecto de las cuestiones y no lo vemos en otras situaciones, porque, ¿y eso qué es lo que ocurre? Que hay a veces una desmesura frente a determinados hechos que son graves, pero hay otros hechos graves que quedan abajo de la alfombra. Sí, 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 sí. Entonces a mí me parece que eh, con la normativa de ética pública alcanza perfectamente. A mi criterio, después lo que pasa dentro de la sociedad, fuera del Estado, fuera de la administración pública, es otra cuestión, pero yendo a la cuestión pública, me gustaría más que estos conceptos sean incorporados por cada funcionario, pero no solamente por el funcionario político, por el funcionario de carrera, por todos los funcionarios. ¿Cuáles son sus deberes éticos? ¿Para qué están? ¿Cuál es la finalidad de su función? Y a partir de ahí, bueno, también necesitamos que las máximas autoridades cumplan, recién hablábamos, si vos desde las más altas jerarquías del Estado insultás a los ciudadanos, y bueno, es difícil después ordenar una administración pública como jefe máximo de una organización pública que cuando vos vayas a una ventanilla a hacer un trámite público no te destraten. Sí, Qué autoridad va a tener el ciudadano de pedir algo? De que no sí, lo sí, destraten. acá el caso en concreto, por lo cual yo estaba en esta charla con otra idea, nada que ver, y de golpe, Mm, hablando sobre todas estas cosas, se me lo sí, vinculé. Es que la fiscalía, obviamente, un violento tiene más de una causa, tiene un montón de causas, inclusive civil. sí, Y esto, como es patrimonial, viene del civil y dicen, no tenemos acceso a la MED. La MED, en provincia de Buenos Aires, obviamente, es uno genera un sí, usuario con su documento. Inclusive yo conozco porteras de escuela que tienen acceso a la MED, que ellas se crean su MED y ven las causas. Y acá en la fiscalía de más de 6 personas no tenemos MED. Entonces, me parece un poco irrisorio e irresponsable por parte de una persona que trabaja tanto en mesa de entradas como el mismo fiscal que digan no tenemos MED.
Es decir, yo no tengo Word, básicamente. ¿Cómo me voy a poner a tipear? Yo lo vinculo desde un punto de vista así. Acepto que dentro de Fiscalía usan el sistema SIMP en Provincia de Buenos Aires más que cualquier otro, pero me parece un poco como irresponsable decir, yo trabajo para la Provincia de Buenos Aires y no me genero una herramienta que me sirve para vincularme con otros juzgados de distinto fuero, pero que me mandan todo un montón de documentación para que yo lo vea a través de ese sistema. Es un poco que me hace ruido, por eso. Porque la misma provincia de Buenos Aires tiene tu documento, tu nombre, te paga el sueldo, te está generando un legajo previsional. Entonces, en ese sentido, a mí me llama la atención. Martín, no es para vos que veas los mensajes que escribe. No estás en el caso específico. Le tocó una fibra al doctor. Entonces, no, yo por eso quería saber que un montón de esas situaciones eh, me hacían ruido de parte de la fiscalía. Acepto que hay un montón de fiscalías y juzgados en lo penal que tienen un rincón con causas para prescripción, pero me parece hasta un poquito irresponsable sabiendo de que hay en cabeza de ellos posibles delitos penales, inclusive la ley Micaela, que está persiguiendo a todos, de decir, bueno, para, ni no les importa. Así que nada, yo quería saber qué venía y me pareció bastante útil su respuesta. Le quiero agradecer. No, por favor, un Sí, placer. tenía razón, la doctora Romina tiene razón, excede un poco la charla, pero justamente vinculé, No, sí, porque me parece irresponsable de parte de un funcionario de la Administración Pública de la provincia negarse a aceptar herramientas de la misma provincia para vincularse con otros juzgados. sí, bueno, listo. Dejamos acá porque con tu pregunta, no sé si hay alguna otra más, porque no quiero que me hagas hablar de la ley Micaela, me van a echar. No, listo, muchísimas gracias, Alguien, doctor. de nada, de nada. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Bueno, a ver si sigue habiendo preguntas. No. Bueno, bueno, no seamos tan estrictos con los motivos de la charla. A veces uno se puede ir un poco de la charla y, y bueno, se descubre que no nos estamos yendo tanto. Bueno, si son las 19:07, nos excedimos en 7 minutos. Si no hay más temas que tratar, yo creo que podemos dejar acá. Les agradezco la presencia, bueno, la participación, los mensajes, la colaboración. Acá, momento, hay 2 mensajes nuevos. Eh, bien. La idoneidad que sufrimos todos los abogados, la falta de idoneidad que sufrimos los abogados, claro que sí. Bueno, y además tenemos la, la particular situación en que nos damos cuenta de que están incumpliendo, eh, porque estamos formados para eso. Bueno, en cuanto al material, sí, ahora voy a arreglar con Acá estoy. Nos va la a enviar gente. el Acá doctor. está. Te lo mando a vos por mail. Sí, Bueno, nos la manda, sí, mándelo a sí, las igual dos. aclaro, Sí. aclaro que son solamente normas, es como un conjunto de normas con los que ustedes eh, pueden verificar cómo es que existe, sobre todo normativa que ya diferencia lo que es, bueno, la evolución del nepotismo, pero también de la evolución de la lucha contra el nepotismo, si se le puede decir lucha a las normas que hay, y en segundo lugar, también importante la diferencia o el reconocimiento de que hay 2 tipos al menos de idoneidad, que es la idoneidad profesional y la idoneidad moral. Así que bueno, muy agradecido por la presencia de ustedes hasta acá y les mando, acá me piden el mail, yo se los voy a mandar. Un segundo, ¿eh?
Bueno, y ahí les mandé el mail para el que me lo pidió y nos estamos viendo. Ya le voy a dejar el documento acá a la doctora, así que nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias a todos por participar. Les recuerdo que tengan paciencia con el tema de los certificados, porque tenemos otras actividades, pero bueno, nos estamos viendo en el siguiente taller. Saludos. Decime tu mail. Ah, no, mandalo directamente Mándame. a graduados. Ah, Graduados@derecho. le gradúa. Sí, o Listo. si querés, mándamelo a mí Te lo por puedo mandar WhatsApp, como por, prefieras, te lo sí. puedo mandar por WhatsApp más fácil. Sí, sí, como te sea Listo. más simple, José. Fenómeno. Hasta Bueno, luego, muchas muchas gracias. gracias. Saludos. Chao.